Saludos y bienvenidos, estimados estudiantes del Diplomado en Dirección, Supervisión y Administración de Centros Educativos. Hoy comparto con ustedes algunas reflexiones sobre el tema 3, Planeación y Evaluación Institucional. En este tema vamos a abordar los siguientes contenidos. Tendremos una introducción general, hablaremos de la planificación institucional, la evaluación institucional, los instrumentos de la evaluación institucional, el informe institucional y al final se les mandará una evaluación en el cual ustedes comprobarán por medio de un Kahoot los conocimientos. Primero que todo, como introducción general debemos decir que hay diferentes tipos de contextos educativos dentro de los colegios. No es igual un colegio particular que un colegio oficial. Pero lo que sí debemos saber es que la educación siempre está en un continuo cambio. Este cambio hace que nosotros tengamos que enfrentarnos a una transformación educativa. Esa transformación educativa nos lleva a cada uno de nosotros a tener que reforzar de alguna manera los sistemas que estamos utilizando y cuáles son los procesos que utilizamos dentro de los colegios. Por ello es que hay un rol estratégico, ético y participativo de la gestión institucional. Le compete directamente al director hacer esa gestión, esa evaluación, esa planificación de todas las acciones que se van a llevar a cabo dentro del plantel. Debemos recordar que la buena gestión también educa. En cuanto a planificación institucional, vamos a distinguir dos tipos de planificaciones. Ambas están presentes en el quehacer educativo y el quehacer del director. Por un lado, tenemos la planificación estratégica. Esta planificación estratégica es la que nos da una visión a mediano, corto y largo plazo. Ya se van viendo desde un principio cuáles son aquellas acciones que se van a llevar a cabo dentro del colegio. También la planificación estratégica proyecta la identidad y el rumbo institucional. Cuestiones como la misión, la visión del colegio, los valores del colegio, entran a formar parte de una filosofía educativa del mismo plantel. Nosotros nos podemos dar cuenta de manera especial que hay planteles que tienen un énfasis muy marcado, por ejemplo, en la ciencia, como el Colegio San Agustín, que es un colegio científico. Esa forma parte de la filosofía del San Agustín. Y tenemos otros colegios también en la esfera pública, como el Fermín Odoa o el Moscote, que siempre se han destacado por el valor de la educación científica. Podemos hablar de otros colegios también que tienen sus características especiales, como por ejemplo el Colegio Artes y Oficios o el Instituto Nacional. Todos ellos están enmarcados dentro de una visión y valores que ayudan a proyectar la identidad del colegio en el ámbito local y nacional. También la planificación estratégica define los objetivos y estrategias globales. Importante eso. ¿Cuáles son nuestros objetivos y nuestras estrategias? Las que vamos a utilizar para sacar adelante cada una de nuestras acciones educativas. Sacar adelante a los estudiantes, que son el objeto y el sujeto de la educación. Sin embargo, también en nuestros centros educativos tenemos la planificación operativa. La planificación operativa se fija en el corto plazo, a diferencia de la planificación estratégica que va hacia el mediano y el largo plazo. Lo que vamos a hacer hoy en el día a día, lo que en 1, 2, 3 semanas y en un mes se va a estar trabajando dentro de los colegios. Es importante tener esa visión a corto plazo porque así, con cada una de las
acciones que podamos planificar y evaluar, podemos tener y asegurar acciones educativas precisas para nuestros estudiantes. También se ejecuta la estrategia en el día a día. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cuáles son las acciones concretas y las tareas que vamos a llevar a cabo? Todo esto dentro de una planificación operativa. Se llama precisamente así porque opera en el día a día, opera en esa semana y a más tardar dentro de un mes. Y por último, la planificación operativa define las acciones y recursos concretos. En este caso, cuáles serían aquellas tareas que se deben llevar a cabo dentro del colegio. También saber cuáles son los recursos concretos, lo que se va a utilizar, unidades didácticas, recursos didácticos, cuáles son los materiales que debemos tener, inclusive el recurso humano que va a trabajar dentro de las aulas de clase, de qué disponemos, cómo los disponemos y cuáles son esos recursos auxiliares. Cuando invitamos, por ejemplo, a los departamentos de psicopedagogía, a los orientadores, inclusive a entes externos que pueden colaborar con nosotros. Ambas planificaciones son importantes dentro del centro educativo. ¿Cuál es el ciclo continuo de mejora dentro de la planificación estratégica? Definitivamente que se hace la planificación como la primera parte de ese ciclo. Esta planificación normalmente los directores deberían tomar en cuenta las planificaciones de cada uno de los departamentos que existen en un colegio. Esos departamentos tienen sus propias planificaciones. Listo. Cada uno de esos departamentos tienen sus propias planificaciones y como sabemos, tienen también sus propias actividades a lo largo del año. Es importante que se haga una sola planificación en el plantel y que las fechas no coincidan. Y en algunos planteles también es muy importante que si las fechas coinciden, realmente las actividades sean coordinadas entre ambos. Otra parte de esta planificación, además de determinar los objetivos, los recursos, las actividades y las tareas que se deben llevar a cabo, también deben ir en consonancia con el proyecto educativo de centro. En segundo lugar, tenemos la ejecución. Después que tenemos claro todo, puede ser en un diagrama de Gantt, en un cronograma, cuándo y en qué momento y de qué manera se debe llevar esa planificación, entonces tenemos la ejecución. Allí es donde se coordinan por parte de la dirección y con cada uno de los coordinadores de departamentos, valga la redundancia, cómo se va a trabajar estas actividades. También tenemos las comisiones que no podemos olvidar. Existen diferentes tipos de comisiones en los colegios. Por ejemplo, la comisión de actos sociales o la comisión de aniversario, la comisión de ética del educador. Cada una de estas comisiones también tienen labores específicas y actividades específicas que cumplir. Así que teniendo ya el cronograma listo, el diagrama de Gantt listo, como lo queramos llamar, podríamos ir ejecutando día a día. Importante es también que las cargas se vayan liberando a medida que se va ejecutando y que el trabajo no recaiga solamente en unos cuantos docentes. No porque el docente lo haga bien, todos los docentes tienen que estar involucrados en la ejecución del trabajo. Nadie puede sacarle o nadie debería sacarle el hombro a esa ejecución del trabajo. Tenemos entonces la evaluación y aquí es donde normalmente carecemos mucho en nuestros colegios. Carecemos de una cultura evaluativa. Claro, esto puede deberse porque normalmente nosotros estamos como docentes
o como institución educativa evaluando el desempeño de los estudiantes. Claro que sí, pero muy pocas veces nos paramos a evaluar como comisiones cómo han salido, cuáles han sido nuestras fortalezas, nuestras debilidades en cuanto a las actividades que hemos llevado a cabo. Es importante esta evaluación. ¿Por qué? Porque así podemos cambiar, mejorar, afinar aquellas actividades que no nos salieron tan bien como quisiéramos o aquellas actividades que simple y sencillamente no han resultado. O sea, en un centro educativo todo se va moviendo en una manera vertiginosa y estar atento a mejorar es importante. Por eso las evaluaciones que se hagan desde adentro y también aquellas evaluaciones que los mismos estudiantes puedan hacer desde afuera o inclusive los padres de familia y la comunidad puedan hacer sobre las actividades que están en los colegios, nos dan una data dura que podríamos nosotros utilizar para poder mejorar nuestros procesos dentro del centro educativo. Al final, nosotros tenemos que volver a revisar, ya habiendo evaluado las actividades que hemos planificado, debemos revisar esas actividades. Esta revisión nos ayuda a nosotros a poder cambiar, determinar, mejorar lo que hemos hecho. Así que el ciclo de mejora continua, por lo menos, debe tener estos 4 elementos o estos 4 pasos. ¿Podría haber más? Sí. Podría resultar que tengamos otros pasos intermedios, pero esto es lo básico que funciona en cualquier centro escolar. Componentes clave de la planificación. Cuando nos enfrentamos a una planificación, hay algunos componentes que son claves, es decir, los que no deberían faltar en ninguna planificación educativa y menos de un centro educativo. Los primeros 2 componentes serían la visión y misión del colegio, asimismo con los valores institucionales que pretendemos que cada uno de los docentes, padres de familia y estudiantes abracen. En este sentido, recuerden que la visión es una mirada hacia el futuro, es decir, ¿dónde queremos estar de aquí a 20 años? ¿Dónde queremos estar de aquí a 10 años? ¿Quiénes queremos ser? ¿Quién se plantea la temporalidad de esa visión? Precisamente son las comisiones y la comunidad educativa que se tiene que plantear esa visión. Por otro lado, cuando hablamos de la misión, estamos hablando del qué hacer, a qué fuimos llamados y cómo lo estamos haciendo. Esa misión es importante tenerla clara y que todos los que participan del centro educativo asimismo la tengan clara. Así que tanto visión y misión también están articuladas, porque forman parte de esa filosofía fundacional con que se ha creado el colegio, más allá solamente de las teorías que se puedan dar. Un elemento importante que va al lado de la visión y la misión son precisamente los valores. Esos valores pueden estar inclusive presentes, por ejemplo, en los lemas de los colegios, que normalmente están en los escudos o las insignias de los colegios. Deberíamos nosotros, y aquí hago una recomendación, poder trabajar con los estudiantes en el significado de nuestros escudos que portan ellos normalmente como insignias, porque allí hay un contenido que nos ayudan a crear una cohesión y una identidad dentro de nuestros colegios. Acto seguido, ya teniendo la visión y la misión y los valores del colegio, el otro componente importante es el análisis FODA. Ok, esto lo conocemos muy bien. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En todo caso, cuando hablamos de fortalezas,
Estamos diciendo en qué somos buenos. Contestamos esa pregunta. ¿En qué somos buenos? ¿Cuál es nuestra fuerza como colegio? Y esa fortaleza se determinan dependiendo mucho de la calidad del docente, la calidad administrativa, la calidad del estudiantado y la calidad de los padres de familia, porque todos aportan de alguna manera a las fortalezas del colegio. También tenemos las oportunidades. Las fortalezas son elementos a lo interno del colegio. Sabemos en qué somos fuertes, en qué nos podemos destacar. Y las oportunidades son elementos que no podemos controlar, pero podemos aprovechar. Esos elementos van y vienen. Muchas oportunidades tienen que ver con aquellas, aquellas alianzas estratégicas que podamos hacer con instituciones externas al colegio. Por ejemplo, con el centro de salud, con la Policía Nacional, con alguna empresa. También tenemos las debilidades. Las debilidades que pertenecen también al colegio nos ayudan a saber, así como las fortalezas nos ayudan a saber en qué somos buenos, las debilidades nos ayudan a determinar cuáles son aquellos puntos por mejorar, en qué debemos mejorar y verlo siempre como esa oportunidad, sin confundir las oportunidades que tenemos dentro del FODA, esas oportunidades para ser mejores, esas oportunidades para hacer grande a nuestros centros educativos. Entonces, la debilidad se debe ver como esa oportunidad para mejorar. O sea, si no conocemos nuestras debilidades, muy poco podríamos explotar nuestras fortalezas y también cambiar la realidad del colegio. El análisis FODA también nos lleva a ver las amenazas. Las amenazas se concentran en aquellos elementos externos que pueden estar alrededor del colegio o que pueden influenciarnos de alguna manera. Hay muchas amenazas que podemos ver cerca de un colegio, desde el lugar, la comunidad donde opera el colegio, también las bandas, las drogas, como amenazas muy fuertes. También hay otras amenazas que tienen que ver con el entorno familiar de los estudiantes, que lo trasladan y lo traen de su hogar y lo traen hacia el colegio, haciendo que muchas veces la irresponsabilidad que se da, la falta de ánimo para el estudio, la poca autoestima, que no se generan en el colegio, se generan de manera externa al colegio, también sean una amenaza para nosotros. Pasando entonces a los objetivos estratégicos. Sabemos muy bien que los objetivos se plantean en general y particular. Los objetivos específicos o particulares, esos objetivos colaboran para obtener ese objetivo general que queremos alcanzar dentro de nuestros centros educativos. Así que normalmente se debe trabajar con uno o dos objetivos generales y a partir de allí no más de 10 objetivos específicos. A veces se plantean por áreas en los colegios. Por ejemplo, el área académica, el área de infraestructura, el área de administración, que son áreas importantes dentro de los centros educativos. Y se puede plantear uno o dos objetivos específicos para cada una de estas áreas. Tenemos también las estrategias y proyectos. Estas estrategias y proyectos son las que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos. Recuerden, los objetivos específicos nos hablan de esta consecución directa de que vamos a lograr por medio de las estrategias y de los proyectos que vamos a llevar a cabo.
Y por último, una planificación operativa anual que nos debe llevar a cada uno de nosotros a tener claro. Esto hay que socializarlo. Si usted es director de un colegio o va a estar a cargo de un colegio, todos los planes del colegio, todas los proyectos y actividades deben ser socializadas con todos los docentes, metidos en un plan estratégico, operativo, que debe permear hacia todos los departamentos. Y esto nos lleva a un documento importantísimo que todo centro educativo bajo el Ministerio de Educación de Panamá debe tener, que es precisamente el proyecto educativo de centro. El proyecto educativo de centro es una manera, es un instrumento que nos va a ayudar a realizar nuestras metas dentro de una planificación estratégica y ordenada y clara, importante. En el proyecto educativo de centro deben ir todos los proyectos de cada uno de los departamentos, los proyectos de infraestructura, los proyectos académicos, los proyectos que tienen que ver con la mejora de la administración educativa, los proyectos económicos, por supuesto que sí, porque nada escapa a tener un uso de dinero, nada escapa. Estos proyectos, además, este proyecto educativo centro, además de poseer los proyectos particulares por departamento, por área, por comisiones, grandes proyectos normalmente se piden que sean pocos, pero que sean interdisciplinares, como se están pidiendo actualmente. También definen la identidad, la misión, la visión, los valores y el objetivo del centro educativo. Si usted quiere conocer, o debería ser que usted quiere conocer la realidad del centro educativo, usted pida el proyecto educativo de centro y ahí se va a dar cuenta de que tiene elementos como la misma historia de los centros educativos. Es importante, todo centro educativo tiene una historia y por lo tanto, al tener una historia, tiene una filosofía también y una doctrina de base. Tal vez sea muy poca en algunos casos, pero la deben tener. Aquí en Panamá, el proyecto educativo de centro tiene un marco legal. Por supuesto, está bajo el Ministerio de Educación, lo consigna la Ley 47, Orgánica de Educación, se aplica tanto para colegios particulares como para colegios estatales y es un documento, al menos para los colegios estatales, es un documento obligatorio y además debe ser participativo. Entonces, no se debe crear proyectos educativos de centro a espaldas del resto de los docentes. Todos los docentes deben conocerlo y todos los docentes en una sesión pueden decir aprobarlo o no aprobarlo. Y todos los docentes, mediante sus departamentos o mediante sus comisiones, pueden proponer diferentes tipos de proyectos para llevar a cabo dentro del colegio. Ahora se está hablando mucho de los proyectos interdisciplinares dentro del MEDUCA. Estos proyectos interdisciplinares se ha dado una forma y un fondo para trabajarlos, pero esos son proyectos de aula normalmente. Acá hablamos de proyectos más grandes, de proyectos que van a englobar la acción educativa del colegio. A ese proyecto grande se pueden sumar varios proyectos, especialmente los proyectos académicos o los proyectos educativos. Recuerde que el proyecto educativo de centro es un proceso, no solamente es un documento, es un proceso que está consignado en ese documento, está especial para ese documento, como un documento al que todos los miembros del colegio y la comunidad educativa deben accesar. Todos lo debemos conocer. ¿Cuáles son las finalidades del PED?
Primero, fortalecer una visión compartida del centro educativo a mediano y largo plazo. Entonces, o sea, desde este punto de vista, si establecemos una visión compartida, ningún proyecto educativo del centro debe ser creado para tener un documento allá en el escritorio del director o tenerlo, sinceramente, metido en una biblioteca particular. O sea, esa no es la concepción de un proyecto educativo de centro. Un proyecto educativo de centro es un manual, una ruta que se debe seguir. Es por ello que toda esa visión que se tiene se debe compartir y todos debemos colaborar con ello. Segundo, guiar la forma de decisiones institucionales, curriculares, organizativas, disciplinarias, administrativas. El proyecto es una guía, como les digo, una brújula o una hoja de ruta. Todo lo que se da dentro del colegio tiene que ver con las decisiones que se puedan dar. Estos proyectos y estas decisiones institucionales tienen que ver con diferentes tipos de opciones. Por ejemplo, una opción curricular. Una opción curricular sería que, por ejemplo, se va a hacer reforzamiento de los estudiantes en ciertos días de la semana o los sábados. Es una opción curricular, por supuesto, en aquellas materias que sabemos que nuestros estudiantes son más débiles. De hecho, hay colegios particulares, por hablar de colegios particulares, que tienen sus sesiones de reforzamiento en las jornadas contrarias, o mejor dicho, fuera de jornada cuando ya los muchachos terminaron su jornada regular de clase. También tiene que ver con decisiones organizativas, cómo nos vamos a organizar, qué vamos a hacer este año. Por ejemplo, qué vamos a construir cuando se habla de un proyecto de infraestructura. ¿Qué es lo que vamos a mejorar? ¿Qué vemos en el colegio que hace falta? Y también la manera en que se lleva a cabo el régimen interno del colegio. Entonces, ¿cuáles son los cambios? Regidos pues por los documentos. Sabemos que todo colegio debe tener un reglamento interno y ese reglamento interno particular rige la vida del colegio. Y eso se propone, se ve, se revisa dentro de la comunidad educativa. Fomentar un liderazgo colaborativo. Es decir, lo que hemos estado hablando en clases anteriores, el asunto de la colaboración dentro del liderazgo. Promover la participación de toda la comunidad educativa. Esto se entiende muy bien. Todos deben estar inmersos y sintonizados con el PED. Alinear los proyectos y planes con los principios del sistema de educación nacional. Es decir, recuerden, el ente rector de la educación en el país es el Ministerio de Educación. Esto por ley orgánica. Y es al Ministerio de Educación que se le rinde cuentas en sus dignatarios, el ministro, viceministro y esto, lo que se hace dentro de un colegio. Su jefe inmediato, si usted llega a ser director de un colegio estatal, es precisamente la ministra de Educación y en segundo lugar la ministra, la ministra académica o la técnica docente, como hablamos acá. Entonces, esos proyectos, todo lo que se hace, se acogen desde la cabeza. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con proyectos interdisciplinares. Se nos ha pedido que se trabaje, que varias asignaturas crean proyectos en el cual los muchachos van a obtener conocimientos en diferentes disciplinas que se dictan en el colegio: religión, ciencias de la familia, etcétera. También está el asunto de Mi Escuela Primera, o el diario de mi escuela, disculpe. Bueno, la vez pasada era Mi Escuela Primero, que era un proyecto de infraestructura, un proyecto muy, muy interesante, pero que fue descontinuado porque eso es lo que pasa con estos gobiernos, que sube un nuevo ministro y cambia el enfoque de
de educativo. Entonces le cambian los nombres. Por eso es que tengo en la cabeza Mi Escuela Primero, que era una iniciativa de un gobierno anterior. Ahora es el diario de mi escuela, que es una iniciativa de este gobierno. Por último, impulsar la mejora continua, la equidad y la innovación educativa. Es importante esto de la equidad, importantísimo. Dentro de los colegios, dentro de nuestros colegios, debemos asegurar que a todos se les dé la misma educación, con la misma calidad, en la misma intensidad, con los mismos contenidos, pero a la vez se invita a los docentes dentro de sus centros educativos y especialmente a los líderes pedagógicos, los líderes educativos que son los directores, a innovar, a hacer que sus docentes vayan cambiando poco a poco y vayan innovando, trayendo nuevas ideas, implementando nuevos recursos, nuevas técnicas didácticas, nuevas estrategias, nuevas metodologías. Ok, esto solamente para repasar un poco el contenido básico del PEC. Primero hay un marco institucional, se identifica el centro, dónde estamos, cómo estamos, el personal que hay dentro del centro. Eh, También se identifica la historia, se cuenta cómo hemos nacido. Hay colegios que tienen unas historias muy interesantes. ¿Cuál es el contexto socioeducativo? Inclusive el contexto, contexto socioeconómico. Importante saberlo, porque no es igual un colegio en una comunidad rural a un colegio en una comunidad eh, urbana. Son contextos diferentes. Las actividades económicas de los padres de familia para poder sustentar a su familia y mandar a ese niño a la escuela son diferentes las actividades. Entonces es importante establecer en qué contexto estamos. También la filosofía institucional. Aquí es donde entra la misión, la visión, los valores, ampliamente destacadas, inclusive en algunos PEC se explican cada uno, otros PEC solamente ponen así, misión, visión y valores. Sin más. El diagnóstico estratégico. Entonces hemos utilizado, hay muchas maneras de hacer diagnóstico. Por ejemplo, el árbol de problemas es otra manera de hacer diagnóstico. También el diagrama de Ishikawa o la conocida espina de pescado, que se utilizan también para hacer diferentes tipos de diagnósticos, causa y efecto y todo eso, que ustedes bien conocerán. En este caso, para los PEC se escogió el análisis FODA, que ya lo hemos explicado anteriormente, que habla de los factores internos y externos que inciden sobre la vida del colegio y cómo estos pueden afectar o pueden coadyuvar a mejorar o retroceder dentro de los colegios, porque también debemos decir eso, ¿no? Se hace un análisis, un diagnóstico precisamente para mejorar, pero muchas veces detectamos que hay situaciones que no podemos controlar dentro de los colegios. Por otro lado, también tenemos el asunto de los objetivos estratégicos y líneas de acción. Estos objetivos estratégicos nos van a delinear las metas que debemos alcanzar y qué camino lograríamos y por qué camino debemos tomar para poder alcanzar esos objetivos. Están las políticas y criterios de actualización, las normas para la convivencia, la inclusión, la evaluación, la formación de docentes, etcétera. Y todo esto tiene que traducirse en planes específicos derivados de los proyectos curriculares,
el plan de convivencia, el plan de formación, el plan docente, el plan de mejora institucional, entre otros. Hablar del plan de mejora institucional es hablar de un mundo. Estos planes de mejora institucional nacieron en el periodo anterior de la actual ministra de Educación, Lucy Molinar. Fue una experiencia interesante porque aquí se hizo un diagnóstico y se llevaron a cabo sendas encuestas para los docentes, encuestas para los administrativos, encuestas para los padres de familia y encuestas para los estudiantes. Esas encuestas revelaron, y bueno, hay todo un banco de datos levantado para cada uno de los colegios estatales, donde revelan precisamente las opiniones y el pensar de las personas que en ese momento, porque ese momento era uno, ¿no? Un momento es un retrato de esa realidad en ese momento. Entonces, se llevó a cabo mediante el plan de mejora institucional. Claro que aquí en Panamá todo se politiza y casaron este plan de mejora institucional con un aumento de salarial y con varias cosas. ¿Se ha seguido poco estos planes de mejora? Sí, normalmente se tiene una comisión en cada uno de los colegios que están trabajando con el plan de mejora. Es lo que se ha llamado el PINCE y el SIAMESE en los colegios estatales. ¿Qué sentido tiene este plan de mejora? Por supuesto, tiene un sentido y una definición. Esta evaluación institucional tiene un sentido y una definición interesante. Primero, cuando hablamos de evaluación institucional, debemos saber que como cualquier proceso, es un proceso sistemático, participativo y reflexivo que permite a los centros educativos, uno, actualizar su funcionamiento integral. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son las necesidades del colegio? ¿Qué debemos ver? ¿Qué es lo importante y qué es lo urgente? Que son dos cosas distintas. Hay muchas cosas que son muy, muy importantes, pero no son urgentes. Y hay cosas que son urgentes, pero que no son importantes. A veces este juego de palabras nos confunde mucho. Claro, ¿por qué? Porque tiene que ver todo en función de cómo nos ayuda esto a la acción educativa, porque estamos en un centro educativo. Segundo, reconocer logros y buenas prácticas. Los logros y buenas prácticas son los que tienen que quedar inscritos dentro de la planificación estratégica o la planificación que se lleva a cabo dentro del PET. Esos logros y estrategias, sabemos que esto sale bien y esto se puede volver a repetir y se puede dar. Identificar áreas de mejoras, lo que le hemos dicho, hay que mejorar. Y las áreas de mejoras, donde nosotros identifiquemos esas áreas de mejora, poder encaminar los recursos, tanto humanos como económicos, a esas áreas de mejora. Tomar decisiones fundamentales en evidencias. Importante. Recuerden, usted tiene que llevar a cabo un proceso de observación, recorrer su colegio, saber cuál es la realidad de su colegio. Y no solamente adentro es importantísimo que el director, el subdirector del colegio, haga sus recorridos diarios, vea cómo se está llevando a cabo la acción educativa, pregunte, dialogue con los estudiantes, dialogue con los docentes, recoja información de primera mano, haga sus instrumentos también para recoger información. Estas evidencias son importantes para poder hacer los planes de acciones posteriormente. Y por último, fortalecer la calidad, equidad y pertinencia del proyecto educativo.
Importante es saber que debemos hacer que todos nuestros estudiantes entren dentro de un esquema de calidad educativa y de equidad. Pero para ello hay que concienciar a nuestros docentes principalmente. Yo escucho docentes diciendo que yo le voy a poner fracaso a los muchachos, así en medio de toda esta situación. Le voy a poner por fracaso a los muchachos porque vinieron y no entregaron nada o no hicieron nada. Entonces, claro, falta algo así como una conciencia educativa, estar conscientes de la realidad y saber que esa realidad no solamente nos golpea a nosotros como adultos, sino que golpea más directamente a los estudiantes, quienes en primer término no tienen la culpa de las situaciones que se dan, de muchas de estas situaciones. Así que un poco de humanismo y también de consideración con los estudiantes. Entonces, este asunto de la equidad, de la calidad de educación y que nos pueden ayudar a hacer planes estratégicos. A partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Es una de las grandes preguntas que nos debemos plantear. ¿Qué vamos a hacer con estos muchachos que no han llegado? O sea, ¿qué válvula tiene nuestra acción? Entonces, por eso podemos evaluar, llamar a los docentes, buscar cuáles son los consejos que nos puedan dar, cuáles son aquellas estrategias que nos puedan brindar para poder lograr esa equidad y a la vez esa pertinencia de nuestros planes de estudio. Si hay que cambiar algo, cómo cambiar esas estrategias. También esa evaluación institucional debe ser formativa. No es para perseguir a nadie. No es para puntuar por debajo al docente. No es una evaluación sancionadora. No lo es. Recuerden, estamos trabajando con recursos humanos. Y el recurso humano, el ser humano es valioso porque sí, nos diría Immanuel Kant. El ser humano vale por sí mismo. Por lo tanto, a la hora de hacer una evaluación institucional, lo primero que tenemos que tener claro como directores de colegio es precisamente que nuestro afán siempre es la mejora, es la formación. Si logramos formar, orientar a los docentes, también de manera indirecta vamos a formar a nuestros estudiantes. Los directores y subdirectores de colegios no dejan de ser, no dejan de ser docentes. Seguirán siendo docentes en la medida cual que pueden hacer de su evaluación institucional y de su mejora también su cátedra. En este sentido, estas evaluaciones son formativas. Primero, porque acompañan los procesos institucionales y no los sancionan. Es decir, no es para castigar, como le he dicho. Es ese acompañamiento dentro de los procesos. Segundo, favorece el aprendizaje organizacional. Miren, una de las cosas más difíciles, a pesar de que somos docentes, estudiados, algunos con 1, 2 y 3 maestrías, en nuestras especialidades, hemos tomado profesorados, qué sé yo, tantas cosas, tanta formación, y pareciera mentira, no hemos aprendido a trabajar cooperativamente. No vas a decir trabajar en grupo, porque trabajar en grupo cada quien hace lo que le da la gana y al final presentan un Frankenstein con cada uno de esos planteamientos. Lo que estamos planteando aquí es el aprendizaje organizacional. ¿Qué significa eso? Que todos los que pertenecen a la organización aprendemos en conjunto, colaboramos, aportamos y asumimos esas estrategias y estos objetivos que se han planteado en conjunto. Recuerden que cuando una persona no participa dentro de la consecución de acuerdos,
la persona no va a obedecer o no va a hacer lo suyo, no se siente comprometido. Sin embargo, cuando usted hace que todos participen de las decisiones del programa educativo de centro, del proyecto educativo de centro, o de cualquier otra decisión que se tome a cabo, la persona sí asume las responsabilidades. Tercero, promueve la reflexión. Esta reflexión debe ser una reflexión crítica, debemos ser autocríticos. O sea, no solamente el asunto del estudiante, ¿no? Que hay que criticar al estudiante y no sé qué, que están mal, que ellos no estudian, que ese es un discurso viejo que seguimos teniendo y seguimos reproduciendo, porque desplazamos nuestra responsabilidad hacia los demás. ¿Por qué los muchachos salieron fracasados? Porque ellos no estudian, porque ellos no vinieron, porque son unos relajosos, porque no, entonces ¿qué usted hace en el salón de clase? Entonces la reflexión comienza desde el director, continúa con los docentes, esta autorreflexión. Y se ve con los alumnos y los padres de familia. No pensemos que las cosas que hacemos siempre están perfectas. No pensemos así, porque perfecto solo Dios, usted sabe. Somos perfectibles y nuestra perfección no acaba, por lo menos no en esta vida. Siempre estamos de camino, siempre estamos de salida y siempre hay que volver a aprender. Cuando uno se cambia de centro educativo, hay que aprender nuevamente muchas cosas dentro del centro educativo. Por último, se orienta a mejorar lo que se hace, no solo a medir lo que falta. Es mejorar lo que se hace, no solamente es medir. Medir solamente es una parte de una evaluación. Y normalmente al final, cuando nosotros hacemos los procesos de evaluación, sí medimos y ponemos un número. El número puede ser indicador de muchas cosas. Pero lo que nosotros aquí debemos salvaguardar es que cuando vemos que algo falta, buscar la manera de remediar esas carencias. Nos dice la UNESCO, evaluar no es solo medir, sino comprender, valorar y transformar la práctica educativa. Si esto lo podemos hacer en equipos, perfecto. Felicidades, estimados docentes. Ahora digamos un par de ideas, compartamos un par de ideas con respecto a la evaluación institucional. Ok. Como hemos dicho, la evaluación institucional tiene un sentido formativo, no es sancionadora, tiene la finalidad principal de poder buscar aquellas áreas más débiles dentro de nuestra institución, ya sea en lo administrativo, en lo educativo, en cuanto a los estudiantes, en cuanto a infraestructura, en cuanto a la misma dirección, para poder mejorarlos. Entonces tiene ese sentido de formación y ese sentido de corrección fraterna que debería existir dentro de un colegio. Por otro lado, hay algunas fases dentro de esos procesos educativos. Esto no es excluyente y no es la última palabra. Ponemos estas 4 fases, 5 fases, 6 fases, pero en algunos autores podrán haber hasta 10, qué sé yo, 15 menos. Pero las fases de la evaluación, estamos hablando de la evaluación. La fase de la evaluación primero tiene que ver con la planificación. Desde que planificamos cualquier proyecto, la evaluación, cómo la vamos a hacer, con qué instrumentos, quiénes la harán, en qué momento debe estar presente. Debe estar claro cuándo vamos a evaluar, a quién le corresponde hacer esta evaluación.
Esa temporalidad nos lleva muchas veces hasta el final del proceso. No, la evaluación en sí debe estar en todo momento del proceso, en sus diferentes modalidades si lo queremos ver así. Por otro lado, importante nosotros saber ver esto, tenemos que después de la planificación siempre se redacta un informe, cómo se debe hacer ese informe. Y en ese informe, o sea, se planifica, se redacta el informe de la evaluación. En ese informe debemos tener un análisis de los hallazgos que vamos a tener. Ese análisis de los hallazgos es muy importante. Siguiendo el esquema, después de la planificación, se debe dar la recolección de información. Esta recolección de información se lleva a cabo por diferentes tipos de instrumentos que nosotros podemos elaborar. Hay algunos instrumentos que nos los da el Ministerio de Educación. En el caso de escuelas particulares, normalmente esos instrumentos o se toman del Ministerio de Educación o también son elaborados. Ahora, tampoco no se deben sentirse libres si necesitan algún otro instrumento para recolectar la información que usted necesita dentro de los centros educativos. Esta información que se recolecta se debe hacer con esta información un análisis e interpretación. Esto se puede expresar por medio de diagramas, por medio de gráficas. Importante que el análisis y la interpretación, que son dos momentos diferentes dentro de el procesamiento de los datos que se han recolectado como información, son diferentes. Porque uno nos puede hablar directamente de la parte más fría, que son los datos duros, los porcentajes, el nivel de incidencia de algunas respuestas. Por otro lado, la interpretación es muy importante porque es el que da el contexto de dónde fue llevado a cabo, con quiénes fue llevado a cabo estas encuestas o estos instrumentos, y qué es lo que se debe tomar en cuenta a la hora de tomar algún tipo de acción educativa. Tercero, viene la socialización. Bueno, realmente cuarto, viene la socialización. ¿Esto qué significa? Los resultados de esa evaluación tienen que ser compartidos, tienen que ser expuestos. Inclusive, se debe permitir que los colegas, que los docentes cuestionen, se hagan preguntas y también propongan. ¿Y esto para qué? Para prepararnos al ajuste del plan institucional. En ese sentido, ese ajuste al plan institucional nace de los cuestionamientos, nacen de las preguntas y nace del afán de los docentes por colaborar con el centro educativo. Trata de no ver a los docentes como enemigos. Puede ser que algunos sean medio así recalcitrantes, intransigentes, pero al final que se hagan preguntas y que colaboren y que propongan es lo que queremos, siempre de manera propositiva. Por último, se da el ajuste al plan institucional como tal y se presenta el nuevo plan institucional, ya evaluado, y se hacen los ajustes pertinentes. ¿Qué actividades hay que cambiar? ¿Qué nuevas cosas hay que incorporar a los planes institucionales? Se pueden utilizar diferentes instrumentos para hacer esta evaluación, comenzando por un cuestionario de clima escolar. Un cuestionario de clima escolar no es más que una encuesta que se hace a los docentes y a los estudiantes, también a los padres de familia, sobre cómo se está llevando a cabo el proceso educativo. Eso usted lo puede hacer en cualquier momento. Esto no es la hoja de evaluación o de supervisión que también el Meduca nos los da para hacer las visitas de aula a los directores o de la parte de los coordinadores, que es otro nivel de supervisión que se hace. Es diferente.
Es un cuestionario para todos los estudiantes o todos los padres de familia, al menos que usted quiera hacerlo con una muestra de la población, y claro que allí reduce la cantidad de cuestionarios o la cantidad de encuestas que usted va a aplicar. Usted la puede hacer, hay muchos instrumentos que se pueden hacer si es que usted tiene algunos problemas específicos o algunos puntos en el que usted sospecha se debe mejorar. También están las matrices de planificación versus esas matrices de planificación versus lo ejecutado. Esto es una matriz de contraste en el cual usted toma qué fue planificado y también, y normalmente se da hasta por porcentaje, porque hay que recordar que cuando uno hace una planificación de este tipo, especialmente en el PET, uno tiene los indicadores de logro, y bueno, que han pasado también a nuestras planificaciones educativas, pero los indicadores de logro tienden a ser muy concretos. Por ejemplo, si hacemos un programa curricular para mejorar la enseñanza o el aprendizaje de las matemáticas o de las ciencias, etcétera, usted al final, ¿cuál sería su indicador de logro? Que después de 5, 6, 7 semanas o 7 sábados, que 50 muchachos, primero, el primer indicador de logro, que 50 muchachos hayan tomado el seminario o los reforzamientos. Primer indicador. Si usted logra que 50 muchachos, ya eso lo está ejecutando. Checklist. Segundo, que esos 50 muchachos, al aplicarle una prueba final, hayan pasado con éxito, claro, mediante la evidencia de un examen o de una práctica, un ejercicio, como le querramos poner, o un test, hayan pasado el reforzamiento y hayan efectivamente aprendido. Son indicadores que nosotros podemos colocar allí. Entonces, se hace la matriz de planificación con las actividades que se van a ejecutar, por un lado, y también cuáles son las actividades que se han ejecutado. Entonces, también en qué medida. Si usted planificó que eran 100 estudiantes, pero solamente fueron 50, entonces usted lo coloca allí. Y eso nos obliga a que si nos hemos planteado una meta de 100 estudiantes al final, que hayan pasado por esta capacitación o este reforzamiento, nos obliga a que en el próximo grupo sí lleguen los 100 y tal vez hasta más. Claro, todo eso tiene que ver con toda la organización. Lo mismo con infraestructura. Creo que infraestructura es hasta mucho más fácil, porque si usted tiene que cambiar el techo, ¿cuál es el logro? ¿Cuál es el indicador del logro? Un techo cambiado. O por lo menos el avance de haber cambiado la mitad del techo o haber cambiado la losa. Entonces, todo eso se va colocando según los proyectos educativos, si son de infraestructura, si son educativos, si son culturales, etcétera. Todo debe ser medido y evaluado. Está por otro lado las rúbricas de desempeño directivo. Estas rúbricas son importantes porque a veces los directores pensamos que sabemos todo o hacemos todo bien. Es importante que también nos podamos evaluar o autoevaluar. Y también tener la madurez de aceptar lo que se nos ponga allí. Porque nosotros sabemos muy bien que hay diferentes tipos de personas dentro de un colegio y nosotros no le vamos a caer bien a todos, especialmente cuando hemos llevado procesos en el cual procesos disciplinarios hacia los docentes, inclusive hacia los estudiantes. Por otro lado están los indicadores institucionales que usted se haya elaborado según el PET. Y por último, los protocolos de observación, que es lo que les he dicho, tener un protocolo, una hoja de observación donde usted observa la clase.
Aquí tenemos el esquema del informe institucional. El esquema del informe institucional lleva a lo siguiente. Aquí están las explicaciones, se lo voy a dejar así. Pero primero, el informe institucional debe llevar el diagnóstico inicial que se hizo. Ese diagnóstico inicial puede haber sido hecho por medio de una encuesta, algunas preguntas clave a los profesores, a los estudiantes y alumnos. Se describe de manera general el centro educativo, se habla de cuál es su contexto, las características y una situación actual. Esto normalmente ya hay documentos en el colegio que tienen este contexto y algunas apreciaciones propias del director o del equipo que hay de dirección que pueda hablar precisamente de ese colegio como está. Segundo, el análisis FODA, que no lo vamos a repetir de nuevo, que sabemos que es una matriz importante y es la que se está utilizando. Algunas conclusiones que tienen que ser sintetizadas sobre lo que se ha aprendido, los logros alcanzados, cuáles han sido los desafíos que se han observado o se han detectado, tras el análisis institucional, por a dónde vamos, cuál es nuestra hoja de ruta dentro de esas conclusiones. Después de las conclusiones sigue el plan de acción derivado de todo el diagnóstico, el FODA, esas conclusiones, nos deben llevar a hacer un plan de acción. Entonces, ese plan de acción es la propuesta que tenemos con objetivos, actividades, responsabilidades y ese cronograma e indicadores de logro o indicadores de calidad, algunos lo llaman así también, en el cual nosotros hemos trabajado. Lo último es que todo esto hay que presentarlo ante la comunidad educativa y presentarlo a las autoridades. Importante que nosotros vamos a ver que está traducido en el PEC, en el plan de mejoras, en el PINCE y el CIMESE. Están traducidos estos mismos elementos, porque estos mismos elementos están presentes en cualquiera de los documentos que estamos hablando. Para ir terminando, que se nos quede la idea que el informe institucional es una herramienta de diálogo, no de defensa o de autodefendernos. Y bueno, he intentado hacer este video dentro de una hora. Les doy gracias a cada uno de ustedes por la participación y tendremos un segundo video con el último tema. Por mientras, ustedes pueden ir avanzando en las tareas que se han dejado. Son pocas, pero son intensas. Entonces, claro, esperamos una muy buena participación. Gracias por estar con nosotros en este diplomado.